Listo. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión. Eh, Recuerden que este es un espacio que comparten conmigo, con su tutora, donde pueden exponer sus dudas, sus inquietudes, incluso si tienen alguna sugerencia de tema que les gustaría abordar aquí, que esté relacionado con algún recurso de apoyo con sus estudios. Yo encantada, adelante. La información que yo propongo, la mayoría de las veces tiene que ver con las dudas que ustedes me exponen, entonces yo las agrupo, voy tomando notas y digo, yo creo que todo esto se puede abordar en este tema, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta tercera sesión. Les estoy dejando en el chat, si tienen oportunidad y gustan regalarme un registro, les pego nuevamente. Es un Forms, no es obligatorio, no los penaliza, no tiene que ver con su calificación, simplemente recuerden que es un registro que me regalan a mí para fines administrativos, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a abordar un tema, les decía, que podría resultar un tanto incómodo desde el sentido de vista o desde el punto de vista de todos tendemos a hacer distorsiones cognitivas cuando estamos platicando con alguien, cuando estamos compartiendo información y ahorita les voy a ir explicando de qué se trata este tema. Entonces voy a compartir una presentación. Para los que van en el transporte, no se preocupen. Yo intentaré en la medida de lo posible narrarles la información que se encuentre en la pantalla para que no se vayan a poner en alguna situación de riesgo. ¿Ok? Entonces, pues estamos en el módulo 5. El tema de hoy es distorsiones cognitivas y voy a comenzar haciendo una pequeña introducción acerca de qué se refiere esta información. Muchas veces ocurre, y esto pasa en la vida cotidiana, que nosotros, cuando alguien nos cuenta una anécdota, cuando alguien está tomando alguna decisión, cuando alguno de nuestros familiares está pasando por una situación, lo que hacemos nosotros a veces, más allá de escucharlos con atención, con empatía, a veces les decimos lo que nosotros haríamos, ¿no? Reivindicamos nuestra posición, ¿no? Por ejemplo, si una persona está atravesando por una situación amorosa, que este es el tema más común, nosotros les decimos lo que tú debes de hacer es, lo que tú deberías hacer es, tú estás mal en esto y en esto, tú no deberías pensar eso. Entonces, más allá de darle una opinión o de brindarle nuestro apoyo a las personas, a veces nosotros lo que hacemos es proyectarnos, esa es la palabra correcta. Es decir, nos proyectamos en la situación de los demás y lo que terminamos haciendo es darle una opinión tal vez que no nos solicitaron, darles una perspectiva de vida que no nos pidieron. Entonces, por eso les decía que este podría ser un tema un tanto incómodo porque las distorsiones cognitivas es eso, pensamientos irracionales que nosotros a veces ofrecemos a los demás, pero que tienen que ver más con nosotros mismos. Hay una frase coloquial que una vez escuché en uno de mis pacientes y me gustó mucho. Y la frase dice, cada quien habla acerca de cómo le fue en la feria, algo así, cómo le va en la feria. Y entonces se refiere a esta idea, bueno, si ustedes la han escuchado, a que a veces nuestras opiniones se ven influenciadas por cómo hemos vivido, por lo que hemos experimentado, por lo que nos ha pasado, ¿no? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con la psicóloga cuando nos comparte información? Yo es la pregunta que me haría. ¿Está de alguna manera influenciada por su historia de vida? En el caso de los profesionales de la salud, nosotros estamos capacitados para justamente detener estas proyecciones y dividirnos en dos, ¿no? Entonces es Julia persona y Julia profesional, ¿no? Entonces cuando uno está delante de un grupo, pacientes, personas, alumnos, quien sea, dejamos atrás a nuestro individuo. En la medida de lo posible, a veces no se logra en su totalidad, pero tenemos dos personalidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? La profesional en donde tratamos de que no se nos escape nada personal y nuestra área personal, ¿no? Entonces,
Eso es lo que les comentaba con respecto a cómo opinamos o cómo nos proyectamos, a veces con las historias de otras personas, ¿no? Incluso a veces nuestra opinión está influenciada por nuestros padres, por amigos, y ahorita les voy a ir dejando claro con muchos ejemplos por qué ocurre esto. Ahora se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con mi semana 3? ¿Qué tiene que ver esto con mi actividad de esta semana? ¿Qué tiene que ver con mi avance? La respuesta es muy simple. En muchas ocasiones, la manera en la que nos desempeñamos, opinamos, a veces no somos nosotros mismos hablando, sino a veces es un pensamiento colectivo, a veces es una opinión que me contagiaron y vale la pena analizar qué de lo que yo opino es mío y qué es de los demás, ¿no? Entonces, por eso hoy vamos a hacer ejercicios de reflexión y ejercicios psicológicos para que ustedes lo analicen. Esa es una distorsión cognitiva, un pensamiento irracional que tiene que ver con lo que a mí me ha pasado y no con lo que en realidad se refleja o la situación me está reflejando, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo más, abordar información aquí, voy a ir avanzando en las diapositivas, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta sesión es compartir información relacionada con las distorsiones cognitivas. Hay muchísimas dependiendo del autor, pero yo decidí abordar únicamente, me parece que son 8 de las que vamos a platicar. Ok, entonces antes de entrar al tema, este tema justamente está relacionado con el cuestionario socioemocional que ustedes van a contestar en esta semana, que se vincula con una estrategia que se llama Dale la mano a las emociones. Antes de entrar en el tema de distorsiones cognitivas, vamos a hablar de esta técnica que se llama Dale la mano a las emociones. Entonces, yo sé que esta información ustedes la pueden leer, por eso yo no se las voy a leer, para no hacerlo tedioso, pero se las voy a explicar. La técnica Dale la mano a las emociones eh, se explica de una manera muy simple. Cuando nosotros estamos experimentando tristeza, lo que solemos hacer es, no quiero estar triste. Y después nos sentimos enojados y decimos, no quiero estar enojado. Y después estamos frustrados y decimos, no quiero estar frustrado. Solo quiero estar feliz. Solo quiero estar contento y solo quiero estar motivado. Neurológicamente eso es imposible. No podemos durante todo el día experimentar una única emoción. Nuestro cerebro está totalmente preparado para hacernos experimentar un cúmulo de emociones. Entonces, lo que hacemos a lo largo de nuestra vida es estar rechazando emociones porque les llamamos negativas, ¿no? Sentirse frustrado, por ejemplo, no es una emoción negativa, es que estoy manifestando que algo no me gusta. Ok, sentirse triste no es una emoción negativa, es que algo me produjo nostalgia, que extraño, que estoy muy resentido, que estoy de ánimo bajo, ¿no? Entonces no es una emoción negativa. Sentirse enojado tampoco es una emoción negativa. Cuando una emoción causa una afectación, cuando la practicamos demasiado y cuando ya se hace muy presente en el día, ¿no? Entonces recuerden que todos los excesos pues generan alguna afectación. La técnica Dale la mano a las emociones me ayuda a aceptar lo que estoy sintiendo, ¿no? A no querer huir constantemente de esa emoción, porque si nosotros huyéramos de todos los estados emocionales, les estoy hablando de más de 100. Si huyéramos de cada estado emocional, entonces, ¿dónde nos posicionaríamos? Cada emoción tiene un sentido, un significado, y darle la mano a las emociones es una forma muy coloquial de decir, aquí está esta emoción, ¿qué es lo que necesito aprender? Por ejemplo, del enojo, la función del enojo es empoderarnos y poner límites acerca de lo que nos gusta y nos disgusta. Esa es la función del enojo. Pero si no cumplimos esa función, el enojo se sigue manifestando y también hay que decir esas incomodidades de una manera muy asertiva. Entonces, si llega una emoción a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, en este momento de nuestra vida, antes de poderla rechazar, incluso estoy hablando de emociones pues muy profundas, ¿no? Como las que se experimentan a partir de un duelo, de un fallecimiento, que pueden ser emociones pues muy trágicas. Tenemos que centrarnos en la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo rabia, enojo, estoy sintiendo desprecio, estoy sintiendo todas esas emociones necesitamos enlistarlas. Ustedes pueden estar pensando, bueno, yo no las enlisto, no pasa nada, no las digo, es más, ni se me ven.
Lo que ocurre con la mente es que toda emoción que no es aceptada o manifestada corre el riesgo de volver a presentarse continuamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ahorita tuvieran algún problema con el enojo, con la tristeza, porque son las más comunes, es porque de alguna manera no han entendido por qué esa emoción se posiciona en ustedes, no han entendido la razón verdadera y entonces ese estado de ánimo está prevaleciendo. Darle la mano a las emociones significa, en términos muy prácticos, aceptar la emoción que estoy viviendo ahorita y darle un sentido o un significado, ¿no? No todo el tiempo podemos estar felices, no hay cerebro humano que puede experimentar la emoción de alegría o felicidad todo el tiempo. ¿Y por qué? La explicación neurológica es porque la alegría y la felicidad se alimentan de dos neurotransmisores que se llaman dopamina y oxitocina. Imagínense esos neurotransmisores como el aceite de un auto. ¿No? Entonces, el aceite de un auto le permite funcionar, pero también no podemos vaciarle tres envases de aceite al auto, ¿no? Porque puede provocarle un daño. No podemos decir, quiero estar muy feliz, entonces vaciémosle 4 litros, 5, no podemos hacerlo. Es cierta cantidad, ¿no? Entonces, esos son los neurotransmisores en nuestro cerebro, ese aceitado que permite que nosotros mantengamos un estado de bienestar, pero también tiene niveles, no podemos incrementarlo, no podemos decir, entonces vamos a llenar el cerebro de oxitocina, vamos a llenarlo de dopamina y nunca más voy a estar triste. No, porque el cerebro tiene sus dosis y cada uno de nosotros tiene una dosis. Entonces, por eso les decía que neurológicamente no podemos estar felices todo el tiempo. Es como si entonces al cerebro quisiéramos aceitarlo todo el tiempo y llenarlo de dopamina y oxitocina, no podríamos vivir. No, esto es neurológicamente imposible. Esa es la razón por la que es imposible que una persona se sienta todo el día feliz. Eso no es verdad. No, más bien atraviesa mucho, yo lo diría en estas palabras, una persona atraviesa por diferentes estados de ánimo, sin embargo, logra regularlos de manera que no afecten en su vida y cuando es un estado de ánimo agradable, lo disfruta, ¿no? Esa es una explicación más plausible, ¿no? Entonces, no tenemos que polarizar a las emociones, ni son buenas, ni son malas, ni las necesitamos en exceso. Cada emoción tiene un significado en nuestra vida y eso significa esta técnica. Darle la mano a las emociones es eso. Tal vez tiene un nombre muy amigable, pero en palabras simples es eso, aceptar y regular cada emoción que nosotros estamos experimentando. ¿Ok? Entonces, en su actividad de esta semana les van a hablar de esta estrategia y ustedes espero que puedan explicarla tal vez con la información que yo les brindo aquí o en sus propias palabras. ¿Ok? Muy bien, entonces en línea con lo que yo les estoy comentando, pelearse con una emoción puede provocar en quien lo hace frustración. ¿A qué me refiero con pelearse con una emoción? Les decía yo, hay personas que dicen, es que no quiero estar triste, no quiero estar triste, y entonces hacen todo para no estar tristes, pero tienen comportamientos excesivos, ¿no? Por ejemplo, las compras. Ahí viene una anécdota que les voy a platicar acerca de esto relacionado con un científico que se llama Daniel Kahneman. Daniel Kahneman todavía vive. Es un psicólogo que realizó uno de los descubrimientos más importantes a nivel mundial. De hecho, él ganó un premio Nobel a pesar de que no hay premios Nobel en psicología. Lo ganó en el área de la economía. Daniel Kahneman descubrió que existe, a través de unos 10 o 12 experimentos que diseñó, él descubrió que existe una estrecha relación entre la economía y el flujo de dinero mundial y las emociones. ¿Y cómo lo demostró? ¿No? Lo demostró de la siguiente manera. Él decía que cuando una persona está de ánimo bajo, lo primero que necesita es adquirir algo y llenar a veces un poco dentro o a su alrededor de objetos, ¿no? Entonces, esto aunque ustedes piensen que es obvio, pues se tiene que demostrar, ¿no? Y entonces él hace muchos experimentos, lo hizo con ciertas marcas, en cine, como las personas cuando tenían ánimo bajo compraban más. Y entonces dijo, wow. Si esta es la llave de la economía y entonces para que las personas muevan el dinero necesitan sentirse frustrados o desolados, entonces vamos a provocarles eso.
¿no? Entonces, él demuestra eso y en ese momento la economía pues hubo mucha consternación porque decían entonces, ¿qué ocurre, no? Solamente la gente gasta por necesidad o sobregasta cuando hay una cuestión emocional, ¿no? Esto se los estoy contando de manera muy resumida. Pero entonces, él dijo, lo primero que se tiene que hacer antes de tomar una decisión precipitada es bajar el estado de ánimo y estabilizarlo. Y las decisiones financieras y económicas que se tomen con un estado de ánimo estable, ¿no? Entonces se lo descubre, le dan un premio Nobel y entonces se revoluciona toda el área de la economía. ¿Por qué tiene que ver con esto que les estoy contando? Porque pelearse con una emoción significaría como lo que yo les conté de este científico, ¿no? Si estamos tristes, no tenemos que abandonar ese estado emocional o pelearnos con ese estado emocional. Si nos peleamos, entonces solo nos sentimos frustrados. Pelearse es no quiero estar aquí, ¿no? Si nos sentimos nostálgicos, tenemos que preguntarnos por qué me siento nostálgico. ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué escuché? ¿Qué vi? Esto se le llama, es una técnica en psicología que ustedes pueden emplear y es llevar un diario. ¿Qué me pasó hoy que de repente en la noche estoy muy enojado? No fue algo que escuché, fue algo que me dijeron, fue algo que recordé, fue algo que pensé, se celebra una fecha, algo pasó, ¿no? Entonces, pelearse con una emoción lo único que provoca es frustración. Más bien tenemos que decir, ya estoy aquí, ya estoy enojado, ¿qué necesito aprender de esta emoción? ¿No? Porque si no lo aprendemos, cada día se vuelve a manifestar. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ok? Entonces, les decía yo, la técnica Dale a la mano a las emociones implica reconocer y observar lo que se siente sin negarlo ni modificarlo. ¿No? Hay personas, por ejemplo, que de repente me dicen, es que yo he ido a velorios o funerales donde las personas están riendo. Y no es que en el funeral se llore o se ría, para nada. Cada quien experimenta la tristeza en su propia manera. Sin embargo, a veces llama la atención que hay personas que se carcajean, ¿no? Y entonces ríen, cuentan chistes. Esto puede ser un mecanismo de defensa para no enfrentar el dolor. ¿No? De hecho, Freud en su libro, en este afamado libro de la interpretación de los sueños, donde habló de mecanismos de defensa, Freud decía, el chiste y la broma son mecanismos de defensa cuando no queremos experimentar el dolor. Entonces, es importante, ¿no? Si está una emoción en nuestra vida, hay que vivirla de la manera en la que la queramos vivir, menos pelearnos con ella, menos negarla, menos modificarla, ni decir, ya no quiero estar aquí. Por ejemplo, los que están atravesando duelos porque lamentablemente perdieron a un familiar o, o están transitando por un duelo de pareja, ¿no? Lo peor que se puede hacer en estos casos es decir, aquí no pasa nada, yo estoy bien y yo sigo adelante. Ok, seguir adelante es una opción, pero también antes de seguir adelante hay un paso previo, que es reconocer que me siento triste, herida, defraudada, que me siento mal, ¿no? Que me siento enojada, ¿no? Entonces, si no experimentamos estos estados emocionales ahora, ustedes pensarán, ya gané, ya no los viví, tarde o temprano van a volver. El estado emocional que no se experimenta, tarde o temprano regresa. Sí, va a regresar en un año, en dos, en 10, pero va a regresar. Y va a regresar pues más intenso, ¿no? Entonces, por eso se me hace una técnica muy, muy interesante, esta que se les presenta en esta semana de actividades 3. Bueno, ustedes leerán un poco más a profundidad. Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de las distorsiones cognitivas. Yo les decía que puede ser un tema incómodo en el sentido en el que a veces las decimos, pero las negamos y es como, son como cachetadas con guante blanco y entonces no queremos reconocerlas, ¿no? Hoy hablaremos de las distorsiones cognitivas. No es necesario que me digan después yo si las tengo o no las tengo. Esto es un ejercicio personal que las vamos a analizar cada uno de nosotros. Una distorsión cognitiva ocurre cuando malinterpretamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y lo que suele generar consecuencias negativas. Es decir, vemos un hecho y hacemos una malinterpretación o sobreinterpretación. Ok, vamos a empezar. Voy a empezar de izquierda a derecha, la voy a leer primero para los que no puedan ver la pantalla
y después se las explico. Tener razón. Esta es la primera distorsión cognitiva. La persona asume que tiene la razón absoluta y rechaza cualquier punto de vista que contradiga su idea inicial. No emplea apenas tiempo en valorar lo que otras personas puedan aportarle. Y este es uno de los más comunes. Si hay alguien que se en sí misma y que dice es que yo tengo la razón, es que tú no sabes, es que yo estoy bien y es que tú estás mal, está entrando en un juego de poder. Si alguien tiene la razón, sí, claro, por supuesto que la puede tener, pero no gasta tiempo tratando de convencer al otro. Si yo sé que tengo la razón o ustedes saben que tienen la razón, simplemente haré un comentario y diré, ok, ¿no? Respeto tu punto de vista, no lo había visto desde ese lado, qué interesante lo que dices, pero si nosotros tenemos una angustia de que todos sepan que tenemos razón, ese puede estar disfrazando un malestar psicológico, ¿no? Que no hablaremos ahorita de eso, pero si nosotros estamos platicando con alguien y nos dice, no sé, voy a hablar de un tema muy abstracto, ¿no? Y un tema que no sea polémico. Los temas polémicos, ¿no? Política, religión y fútbol. No hablaré entonces de esos temas, hablaré de temas emocionales. El más común, ¿no? Si alguien dice, es que la vida es bella y hermosa, y alguien dice, no, no es así. La vida no es bella porque a mí se me han muerto muchos familiares, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿No? Si nos ponemos en ese debate, pues en realidad ninguno tiene la razón y tal vez los dos la tienen, ¿no? Dependiendo la perspectiva de donde se vea. Entonces, tener la razón es una distorsión cognitiva si nosotros le hemos empleado el querer decir siempre, no es que las cosas son así, las cosas son así y no hay otra forma, ¿no? Más bien, esa es nuestra perspectiva y nos cuesta trabajo flexibilizarnos, ¿no? Ocurre mucho, por ejemplo, con los padres, ¿no? Yo he dado muchos cursillos de talleres para escuela para padres, ¿no? Entonces, si los padres emplean este recurso de tú estás mal, yo estoy bien, yo tengo la razón, tú no sabes, lo único que están generando es un comportamiento que se le llama adultocentrismo. El adultocentrismo es cuando creemos que por ser adultos siempre tenemos la razón, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de platicar con niños o adolescentes? Yo por mi trabajo me lo requiere. Son increíbles los puntos de vista de niños y adolescentes. De verdad, una vez un niño de 5 años, que yo estaba trabajando el duelo de separación de sus padres, me dijo lo siguiente, y yo de verdad que me quedé atónita, me dijo, cuando mis papás estaban juntos, estaban muy tristes, pero ahora que viven en casas separadas, están muy felices, ¿no? Y entonces yo queriéndole enseñar al niño cómo superar un duelo y el niño me lo dijo todo, ¿no? Y yo voy a una casa y tengo una cama aquí, tengo una cama allá. Entonces el niño de verdad que lo analizó con un razonamiento increíble y yo dije, ¿yo qué le vengo a enseñar? Entonces, los niños y adolescentes tienen ideas muy buenas, de verdad increíbles, ¿no? Tienen un buen pensamiento. Por supuesto que les falta experiencia, por supuesto, ¿no? Pero eso es natural, ¿no? Entonces, em, este mecanismo de querer tener la razón, de practicar el adultocentrismo, espero que si ahorita lo identificaron, lo analicen, ¿no? No por ser adultos tenemos la razón, para nada, ¿no? Simplemente tenemos más experiencia en la vida, pero a veces vale la pena escuchar a las personas, y digo a las personas, jóvenes, me estoy refiriendo a niños y adolescentes, o sea que hay adolescentes, escuchar a los niños, ¿no? Tienen unas ideas muy buenas, increíbles, de verdad, y entonces a veces vale la pena escucharlos, simplemente escucharlos. Entonces, esta es la primera distorsión cognitiva, creer que yo siempre tengo la razón porque soy mayor, porque soy hombre, porque soy mujer, porque he sufrido, porque no he sufrido, porque ya viajé, ya viví, ya hice. No, ¿no? La razón es algo abstracto, es algo relativo, ¿no? Dependiendo de la perspectiva donde se vea. Vamos a la siguiente. Entonces, desde aquí, si alguien ya por ahí se le están encendiendo cosas y lo quiere compartir o no, no se preocupen. Al final lo vamos analizando. Ok, la siguiente distorsión cognitiva se llama afirmaciones debería. La persona asume que hay aspectos de sí misma que deben ser de una forma concreta. Ok. Entonces, el típico debería, debería,
es que yo debería, es que tú deberías, es que todos deberíamos. Esa muletilla hace referencia a como una especie de mando, ¿no? Es que lo que tú deberías hacer, no, no, tú estás mal, está muy relacionada con la anterior, ¿no? Es que lo que tú debes hacer para ser feliz es, y yo ahí diría, qué atrevimiento de aquellas personas que pueden hacer una recomendación de tal magnitud con todo lo que implica, ¿no? Ni siquiera yo en mi profesión me atrevo a hacerlo, ¿no? Porque es muy fuerte hacer una recomendación y si no le sale, imagínense la responsabilidad, ¿no? En psicología lo que nos pasa es que nosotros no damos deberían. Nosotros decimos, dependiendo de tu situación, estas son algunas opciones, 10 o 15, ¿no? Más las que tú puedas generar. Opta por aquella que te haga sentir más tranquilo o más tranquila. Jamás diríamos, ¿no? Porque es un compromiso grande, incluso puede tener implicaciones legales, ¿no? Si nosotros decimos deberías de, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿No? A mí sí me surge esa palabra, ok, si el debería tiene una connotación muy grande, podemos decirle eso a las personas, ¿no? Tal vez tú tienes esta otra opción, en tus condiciones tal vez sería viable, ¿por qué no has considerado esta opción? Esta otra opción me parece muy, muy buena, ¿no? Entonces hay que como esta frase, bajarle un poco la intensidad, porque los debería no son una palabra que a veces sea bien aceptada por los demás o por nosotros mismos, ¿no? Tiene a veces que ver con un sentido del deber ser, de es que las cosas deben de ser así y no deben de ser de esta manera, deben de ser. No, la realidad de las cosas siempre están en constante cambio, ¿no? Entonces, muy bien, vamos con la siguiente. Razonamiento emocional, esta me encanta. Se establece la tendencia a asumir que yo siento, por lo tanto yo soy, sin tener en cuenta que puede tratarse de un estado emocional negativo pasajero. Ok, el razonamiento emocional tiene que ver cuando nosotros, por ejemplo, estamos atravesando por un momento difícil y nos sentimos tristes. Entonces decimos, como yo estoy triste, yo ya soy experto o experta en la tristeza. Yo sé tanto de tristeza que puedo ayudar a hacer, y no. El hecho de que estamos atravesando un estado emocional no nos vuelve expertos en ello, ¿no? Miren, yo por mi trabajo he platicado con personas que han experimentado de los dolores más terribles que yo podría imaginar o tal vez ustedes. Y no porque estén atravesando por eso estado emocional significa que se vuelven un máster, ¿no? En tristeza. Simplemente han transitado profundamente por esa emoción, pero no se vuelven expertos porque fue referido a una situación particular, ¿no? Lo que sí tienen es experiencia tal vez en modos de afrontamiento, en regular esa emoción, pero no, el sentir una emoción no nos vuelve expertos en ella porque incluso, ¿no? Si llega a haber un divorcio, por ejemplo, y hay 5 hijos, voy a inventar, cada hijo experimenta el divorcio de manera diferente, de verdad. ¿No? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta distorsión cognitiva porque lo que siente una persona no lo vuelve experto en esa emoción, ¿no? Entonces, si decimos, es que como yo me siento triste, por lo tanto, yo puedo dar miles de consejos en tristeza, ¿no? Les digo, ni los psicólogos hacemos eso. Los psicólogos estudiamos la técnica y la técnica es abundante. Estudiamos mucha técnica, técnica, técnica y compartimos técnicas y ayudamos a las personas, pero de ninguna manera, ni desde una perspectiva profesional, ni desde una perspectiva no profesional, es adecuado o recomendable tener este tipo, ¿no? de razonamientos. Yo, como lo he vivido todo, sé mucho de felicidad, pues entonces yo te voy a decir cómo ser feliz. No. ¿No? Lo que nos pueden dar las personas son recomendaciones, puntos de vista, perspectivas, opciones, muchas alternativas, pero no que una emoción no nos empodera al grado de decir yo sé qué hacer siempre en estos casos, ¿no? Entonces, esa distorsión cognitiva la hacemos todos, ¿no? A veces creemos que por lo que sentimos ya nos tenemos, no sé cómo llamarlo, como un derecho, ¿no? De poder maniobrar las emociones de los demás.
Entonces, esa es la tercera. Vamos a la cuarta. Esta también es muy común. Visión catastrófica. La persona espera lo peor ante cualquier situación, ¿no? Eh, la visión catastrófica tiene que ver con la idea que ocurre cualquier evento y decimos, eso va a salir mal, eso no está bien, eso, ¿no? Y esta cuestión negativa. Tampoco podemos dar la visión positiva. ¿Qué les parece ni dar ni una ni otra? Simplemente analizar y reflexionar la situación con base en los elementos que poseemos. No lo polarizamos, ¿no? Las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas están divididas en un espectro. ¿Qué es un espectro? Imagínense un arco iris. No, es un espectro de luz. Ni todo es blanco ni todo es negro, pero de alguna manera están mezclados muchos colores. Y de hecho el blanco y el negro están implícitos en un arco iris, ¿no? Simplemente por la manifestación de luz se crean muchas tonalidades. Entonces, llega un punto de la vida que no tenemos que pensar simplemente que todo es bueno o que todo es malo. Hay muchas tonalidades, ¿no? Y en la medida en la que ustedes sean capaces de sentir y de ver todas esas tonalidades en cualquier tema, eso aumenta mucho la inteligencia emocional, ¿no? Si una persona dice, es que no, aquí es o se hace o no se hace. Son personas que tal vez tienden a categorizar todo y a tener una visión muy limitada, ¿no? Las cosas pueden ser de muchas maneras, ¿no? Incluso, no sé, por ejemplo, tomar la decisión de estudiar o no. ¿No es estudias o no estudias? A mí se me ocurren al menos otras 5 opciones. ¿No? Esperar un año, optar por una opción abierta, tomar un curso, adelantar materias. Hay tantas opciones, pero no es hacerlo o no hacerlo. Puede haber otras más, ¿no? Puede haber tomar un tiempo, tomar un mes, tomarme 6 meses, considerar otra opción, encontrar un trabajo y después retomarlo. Entonces, nada es blanco y negro. En realidad hay muchas tonalidades, ¿no? Incluso cuando las personas, por ejemplo, lamentablemente llegan a fallecer, se va su manifestación física, pero queda la emocional. No, no se va todo por completo. Se queda la historia, se quedan las memorias, porque eso no se borra, ¿no? Se va un fuerte lazo físico, ¿no? Pero la cuestión es que me acuerdo cuando hacía esto y recuerdo su risa y recuerdo el día que me dio un consejo, eso no se va. Entonces, piensen en muchos ejemplos y rara vez algo es totalmente blanco, totalmente negro. Hay muchas tonalidades. Y en la medida en la que podamos ver esas tonalidades, nosotros vamos a mejorar nuestra inteligencia emocional. ¿Ok? Me desean, les digo ejemplos de estos tipos porque son los casos que yo más trato. Cuando las personas están en duelo, muchos dicen, es que no, a mí perdí a cierta persona y no tengo ya nada de esa persona. Y entonces comenzamos con sesiones y se dan cuenta que, pues tienen mucho, ¿no? Desde un gesto, desde un consejo, desde muchas anécdotas. Entonces, no se va todo. Sí se pierde una parte sumamente importante y muy importante, pero no se va todo. Y esto creo que tenemos que reconsiderar. Las cosas no son o no son. ¿No? Hay muchos matices, muchos colores, ¿no? Muchas formas de hacerlas. Entonces, esta división catastrófica tiene que ver con las personas que dicen, es que no, 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 eso está mal, te va a salir mal, no lo hagas, todo está mal. Y ve el mundo cómo está, ¿no? Sí, hay muchas cosas que están pasando muy lamentables, de verdad, pero también hay muchas cosas buenas que ocurren, ¿no? Hay de todo tipo. Entonces, evitemos polarizarnos y mejor pensar y reflexionar todos los posibles matices de un mismo evento. ¿Ok? Muy bien, viene otro que se llama filtraje. Por ahí si alguien quiere irse analizando, ¿no? Como de esta sí la practico, esta no la practico. Filtraje es la quinta. La persona solo se fija en detalles negativos de una situación, magnificándolos mientras ignora los aspectos positivos que tuvieron lugar, ¿no? Entonces pensémonos en una fiesta, yo qué sé, ¿no? Vamos a un evento, pues hay muchos elementos que se pueden controlar, pero otros que no se pueden controlar. Y entonces decimos, oye, qué bonita experiencia, qué bonita fiesta fuimos. Y alguien por ahí dice, no, pero es que a mí, no, o sea, la comida, el segundo tiempo a mí me pareció horrible. Entonces decimos, bueno, pues es una opinión aceptable. Entonces, por ese detalle invalida toda la experiencia.
Y siempre hay personas con este punto de vista, ¿no? Que contamos, oye, me fui de viaje, todo estuvo bien. Oye, sí, pero vi que, no sé, algo te salió mal, ¿no? Sí, pero en general la pasé bastante bien, ¿no? Entonces, filtraje tiene que ver con siempre como ser muy incisivos y en buscar ese aspecto negativo, ¿no? Entonces, si alguien valora una experiencia como positiva, no significa que toda fue positiva. Si me pasaron 10 cosas en un viaje y 6 fueron buenos y 4 malos, yo lo voy a valorar como positivo. ¿Ok? No significa que si digo que algo es positivo es que todo me salió bien. Por supuesto que no. Yo les diría a ustedes ahorita, de toda su trayectoria que llevan en prepa en línea, tienen un buen promedio, pero ¿todo ha sido bueno? Por supuesto que no. Hay momentos que se han sentido frustrados, hay momentos que quieren abandonarlo, hay momentos que no entienden una instrucción, porque a mí me pasa, ¿no? Como que lo leo y no lo entiendo. Y han tenido muchos de esos momentos, pero si ahorita tuvieran que valorar su experiencia en prepa en línea, dan una valoración. ¿No? Yo me siento pues mayormente a gusto, ¿no? Y hay unas cosas que no me parecen, pero yo la voy a valorar como una experiencia agradable o positiva. Entonces, para usar la palabra que mi experiencia ha sido agradable, pues no toda tiene que ser agradable. Hubo cosillas que no me gustaron, como en todo, ¿no? Entonces, filtraje es, no tenemos siempre que estarle viendo, ¿no? Algo negativo, ¿no? Entonces, ojo aquí, si la practican, todos la practicamos, pero hay que pensar que a veces no es necesario decir, oye, ya te fijaste que esto no estuvo bien del todo. Pues sí, tal vez la persona ya se dio cuenta, solamente no lo quiere mencionar, ¿no? Claro está, entonces a eso se refiere filtrar. Vamos con la sexta distorsión cognitiva. Pensamiento dicotómico, todo o nada. Este está muy vinculado con todo lo que hemos platicado. La persona tiende a considerar dos extremos. Las cosas solo pueden ser buenas o malas. Si hace algo bien, es perfecta y si no es una fracasada, no considera un término medio. Yo les decía de esto. Aquellas personas que tienden a decir es que no, se hace de esta manera o se hace de esta otra, no hay más, hay más, ¿no? Hay muchísimo más. Entonces, evitemos este tipo de pensamiento dicotómicos. Hay unas palabras que yo en psicoterapia les llamo las palabras asesinas, porque si las usamos de verdad que vamos a matar algo en una persona, vamos a matar una expectativa, vamos a matar un sentimiento, vamos a matar una emoción. ¿No? Cuando le decimos a alguien, es que tú siempre te comportas de esta manera. Por supuesto que no, de hecho es muy ilógico, ¿no? Más bien es en algunas ocasiones o la mayoría de las veces o las veces que yo te he visto, pero siempre, de hecho, no es una palabra que tenga un significado explícito. No somos siempre de una manera. Por supuesto que no, somos de muchas maneras. Entonces, esas son las palabras asesinas. La primera, el siempre, el nunca. Es que tú nunca, y lo que ustedes le quieran poner a continuación. Tú nunca haces las cosas bien. No, por supuesto que hay veces que fallamos, como todos fallamos, pero enfocarnos en este tipo de totalidades siempre, nunca, es que todo el tiempo, no es todo el tiempo. Y aunque ustedes piensen que no tiene mucho, o sea, que no tiene mucho sentido, sí, sí lo tiene, porque esto va directo a nuestro cerebro. Y entonces decimos, ah, ok, yo siempre soy así. Pues si siempre soy así, ¿para qué cambio? Si siempre soy de esta manera. No tiene sentido que yo cambie, porque siempre me van a ver de esta manera, ¿no? Entonces, hay un psicólogo que yo sigo que me gusta mucho su trabajo, y este psicólogo dice, detrás de cada acierto detrás de cada acierto hay 100 fracasos. Y yo dije, wow, y dice este psicólogo, me muero por empezar a fracasar mañana, ¿no? Como fracaso uno, fracaso dos, fracaso tres. Entonces, en teoría lo dice, y tiene mucho sentido, ¿no? Detrás de cada cosa buena que nos sale, pues hay 100 cosas que no nos salieron, ¿no? Entonces, por eso les decía, si algo nos salió bien y fue positivo, no significa que todo fue positivo, significa que hubo cosas negativas y positivas. Entonces,
no tenemos que polarizarlo todo ni dividirnos, o todo, nada, o bueno, o malo, o nunca, o siempre. No, hay más opciones. Si ustedes se sometieran a una evaluación psicológica con cualquier persona o conmigo, bueno, yo no lo haría, pero si ustedes un día van a una evaluación psicológica, les hacen a veces preguntas de este tipo y en la medida en la que sean más extremistas, eso habla de poca flexibilidad mental. Tenemos que poder decir y nombrar muchas opciones y alternativas. Eso habla de una gran salud mental, ¿no? Entonces les doy como un consejo, una recomendación. En la medida en la que sean capaces de nombrar muchas posibilidades o alternativas, gozan de una buena salud mental. En la medida, por otro lado, en la que no puedan, es que no, es que es esto o es lo otro, habla de poca flexibilidad mental y la poca flexibilidad mental está asociada a una baja inteligencia emocional y una baja salud mental. ¿Ok? Entonces, es importante, yo estoy intentando ser muy cuidadosa en la medida de lo posible con mis palabras para ser muy respetuosa y profesional con toda la información que digo aquí. Si ustedes en algún momento no lo sienten de esta manera, con toda confianza pueden decirme. Pero son, como pueden ser cosas de repente un poquito incómodas. ¿Ok? Entonces, vamos a otra sobre generalización, se llama esta distorsión. De una única situación, la persona extrae una conclusión negativa y anticipa el mismo desenlace ante circunstancias futuras relacionadas. Sobre generalización significa, esto se ve mucho en temas de amor, como yo veo una relación, ¿no? Yo persona veo una relación que se ven felices y digo, ah, no, no porque se vean felices ya significa que todas las parejas deben de ser felices, algo malo hay. Esa pareja feliz no puede representar a todas las parejas. Algo malo debe de haber. Entonces, no podemos ir por ahí extrayendo situaciones y decir, ya porque a alguien le fue mal un día le va a ir mal siempre, o ya porque alguien fue feliz un día lo va a hacer siempre. No, por supuesto que no. Les digo, la vida son muchos matices y esos matices hacen que la vida sea rica, enriquecedora, interesante, ¿no? Entonces, a veces no podemos anticiparnos y concluir que algo es bueno o malo solo por lo que nosotros vimos, ¿no? En psicología usamos un ejercicio que se llama el ejercicio del elefante. Se los voy a contar para que se lo imaginen. El ejercicio del elefante es, imagínense que delante de ustedes, ustedes están en un grupo, en un cuarto y hay 20 personas. Y de repente en medio hay un elefante gigante. ¿No? Imagínenselo como caricatura o imagínenselo real. Y entonces se empiezan a preguntar, estas 20 personas están rodeando al elefante. ¿Cómo es el elefante? La persona que está al lado de la pata va a decir, ah, el elefante es, se parece como un pie, algo grande, tiene dedos y son muy gruesos, ¿no? La persona que está del lado de la colita va a decir, no, el elefante es esta cola que a mí me está molestando de este lado y es muy peluda. Y alguien por allá va a decir, no, el elefante son las orejas. No, el elefante es la trompa. ¿Cuál es el rasgo más distintivo? Todos y ninguno a la vez. ¿No? Entonces, todos vamos a hablar desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros nos queda de frente, esa es la opinión que vamos a hacer y no podemos generalizar nuestra opinión a la opinión de todo mundo, ¿no? Yo les decía, ahorita no podríamos decir la vida es, qué atrevimiento decir, ¿no? Esa palabra completa, esa frase, la vida es bella, la vida es mala, ¿no? Todos hablamos siempre desde nuestra perspectiva. Entonces, aquí les van unas recomendaciones. Si ustedes practican inconscientemente esta distorsión cognitiva de sobregeneralización, lo que pueden hacer es decir, desde mi punto de vista, o yo opino, yo considero, o lo que a mí me ha pasado, lo limitamos. Entonces, nuestra opinión no tiene que ser la opinión de todos. Nuestra opinión es lo que a mí me ha ocurrido y la visión que yo tengo. Mi visión no es la visión de todos. Ojo, mi visión es mía y es la que he construido con base en las experiencias que a mí me ha tocado experimentar. No es la de todos, es la mía, ¿ok? Ok.
Vamos a la siguiente, se llama interpretación del pensamiento. Interpretación del pensamiento es, la persona sabe qué sienten los demás respecto a ella y por lo tanto sabe por qué se comportan de la manera en que lo hacen. Ok, esta distorsión cognitiva tiene que ver con que yo siempre estoy diciendo lo que creo que piensan los demás de mí. Como me viste de esa manera, yo creo que tú piensas que no sé. Yo creo que tú piensas que he tenido éxito. Yo creo que tú estás pensando lo otro y no podemos adivinar. En realidad no podemos adivinar. No podemos estar interpretando todo el tiempo lo que sienten los demás. ¿Por qué no lo podemos interpretar? Porque a veces una cara puede darnos información, pero no del todo, ¿no? A veces, en lugar de estar adivinando, podemos decir, oye, yo te noto, hiciste como un ceño de enojo, ¿no? Estoy en lo correcto. No, es que no es de enojo. ¿Sabes qué? Más bien me siento cansado. Ok. Entonces vale la pena a veces preguntar antes de anticipar, ¿no? No podemos creernos expertos, ni siquiera los psicólogos de esto hablamos todo el día, no somos expertos en esto, ¿no? Entonces yo lo que le puedo decir a una persona es como, oye, por tu rostro y tus movimientos, como que noto cierta incomodidad, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes? Pues no es que esté incómodo, más bien es que como que hoy ando un poco triste. Ok. Entonces vale la pena preguntar siempre antes de hacer siempre una interpretación del pensamiento. No podemos asumir, tenemos que corroborar siempre. Ok, yo te estoy notando de esta manera, te noto como muy alegre. Sí, sí, me siento muy alegre. Ok. Lo que yo noté tiene que ver con lo que hay, lo que me dice la persona, ¿no? Entonces, no podemos hacerlo ni hacia los demás ni hacia nosotros mismos, ¿no? No podemos decir, es que me miraste de esta forma, entonces es enojo, estoy segura que es enojo. No, vale la pena preguntarlo, de verdad. Se van a llevar unas sorpresas con esta distorsión cognitiva. A veces queremos saberlo todo, pero a veces las personas se manifiestan de ciertas maneras, ¿no? El enojo no siempre se expresa de una manera. A veces, y eso tiene mucho que ver con el tema de depresión, ¿no? A veces las personas deprimidas, ¿ustedes creen que las personas deprimidas están tristes? Para nada, ¿no? A mí que me ha tocado trabajar desde hace muchos años con personas con diagnóstico de depresión, de verdad, no se los imaginarían. Muchos de ellos, de hecho, son hasta muy cómicas, se ríen todo el tiempo. Entonces, no nos dejemos a veces enfrascar por una mueca, un estado de ánimo, porque eso no lo dice todo, ¿no? Entonces, no tenemos que estar interpretando constantemente. Vale la pena preguntar, ¿ok? Entonces, hasta aquí quise compartirles información relacionada con las distorsiones cognitivas. Si alguien dice yo las hago todas, de verdad, felicidades por reconocerlo en sí mismo porque no es sencillo. Si alguien dice pues hago dos o tres, pero estos son parte de la vida. Yo les diría que tendríamos que evitarlas, ¿no? Pero están implícitas en el diario vivir. Entonces, siempre hay que ser muy cuidadosos con nuestras palabras, ¿no? Yo opino, yo considero, mira, yo estoy notando esto, o permítame que te lo diga, ¿no? Porque esto hace que nuestra salud mental, nuestra inteligencia emocional se mantenga estable o se enriquezca, ¿no? No asumir las cosas, ¿ok? Quise hablarles de distorsiones cognitivas porque está relacionado con el tema de esta semana 3. En el ejercicio que ustedes contesten se darán cuenta. Entonces, las distorsiones cognitivas son parte de nuestra vida. Todos de alguna manera las hemos practicado y no nos tenemos que sentir avergonzados por ello. Les decía, son parte del diario vivir, pero sí hay que, cuando estemos practicando alguna, hay que cacharnos y hay que decir, híjole, se me salió eso. Sí, tal vez no estuvo tan adecuado, entonces voy por ahí a mencionar algo, ¿no? Entonces, para las personas que amamos y con las que estamos en contacto, si las llegamos a hacer y los llegan a lastimar, pues podemos corregirlo en ese momento. Si lo hacemos hacia nosotros mismos, pues también podemos intentar corregirlo. Entonces, hasta aquí, si alguien quiere comentar alguna información, si se sintió identificado, si no, yo estoy abierta a escuchar leer todos sus comentarios, ¿no? Muy bien, entonces,
Buenas noches a todos. Entonces, Leo, hay ocasiones, nos dice una compañera, hay ocasiones en que me enojo y se me olvida el por qué me enojé y después me pongo a recordar por qué fue que me enojé, que me detonó el enojo que hay. De cierto que hay personas que ríen demasiado porque han sufrido mucho. Sí, fíjate que para que lo preguntan aquí en el chat, sí, en psicología lo vemos de esa manera. Hay personas que disfrazan de alguna manera el dolor con esta desmedida alegría, ¿no? Yo les decía, nada es bueno ni malo, y yo mismo se los digo aquí, pero si estamos sintiendo dolor, vale la pena detenernos a sentir dolor. No si alguien llora mientras siente dolor, ¿ok? Que es una reacción si alguien prefiere dormir, si alguien prefiere quedarse callado, no sentado, no, pero sí, sí, a veces este sentimiento de también la burla, ¿no? Como estos comentarios sarcásticos tienen que ver con una incapacidad de afrontar el dolor. Por ahí, si lo han hecho, si conocen a alguien, está relacionado con eso. Se puede sufrir tristeza riendo al recordar anécdotas alegres del ser querido que se perdió. Sí, eso sí es posible, ¿no? Si estás muy triste, pero de repente te acuerdas, no sé, como algo así muy chusco que te pasó con esa persona y te da muchísima risa, sí, ¿no? Porque vino un recuerdo, ¿no? Pero dependiendo también del momento, ¿no? Les digo que cuando hay personas que están en un velorio, en una situación pues muy lamentable, tener este tipo de carcajadas o de risas muy intensas, ahí, ojo, está ocurriendo algo. Ya se va pasando el tiempo y te llega un bonito recuerdo, una bonita anécdota, pues por supuesto que es totalmente saludable. Muchas veces las mamás les decimos a nuestros hijos, te lo digo porque ya lo viví y lo entiendo. Y gracias y qué honesta, Lucía, que nos lo puedas compartir de esa manera. Sí, exacto. A mí me parece una buena frase. Te lo digo porque yo ya lo viví. A mí me pasó esto. ¿No? Pero es siempre dejar en claro esto, en mi perspectiva, lo que yo he vivido. Si lo contamos de una manera suave, la persona lo va a tomar. Si lo contamos de una manera rígida, la persona lo va a rechazar. Entonces, si le decimos bueno, yo no tengo hijos, pero si le decimos a alguien, a un hijo, a ustedes, si tienen hijos, oye, es que no debes de, o esto está mal, no, hay que decirles, mira, a mí lo que me ha tocado vivir es esto, tú tienes estos elementos, analízalo, reflexiónalo y cuéntame qué comprendes, qué entiendes, qué piensas, quiero saber, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿No? En lugar de decirle no, 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 no debes, esto está mal, no, hay que escucharlo. Les decía, los niños y los adolescentes tienen unas ideas de verdad bien bonitas, muy buenas, nuevas, ¿no? Entonces, vale la pena a veces escuchar, no, oye, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿No? Entonces, buenas noches, una disculpa, vengo en transporte, no te preocupes. Yo creo que más de una vez hemos hecho esto, claro, yo también, todos los hemos hecho. He aprendido que todos los recuerdos que tengo, buenos o malos, son para mis experiencias, para no volver a cometer errores si son malas o cometer aciertos, cosas agradables, positivas, muy bien. Exactamente, nuestras experiencias o nuestros errores a veces nos sirven para eso, ¿no? Para no volverlo a hacer, pero no necesariamente para educar a los demás. Les podemos decir a alguien, ¿sabes qué? A mí me pasó esto, ¿no? Pero eran otras circunstancias, ¿no? Tú analiza y toma tu decisión, ¿no? Entonces, eso sí se vale hacer. Las palabras tienen mucho peso del modo que les digamos exactamente. Las palabras tienen un gran peso en las personas. Sí coincido contigo. Hay un libro que se llama El poder de las palabras. Son muy inteligentes. Sí, sí lo conozco. Entonces, habla de la repercusión que puede tener. Incluso, si se los digo, una palabra puede tener más peso que una escena misma, ¿no? Una palabra puede ser más recordada que incluso un aro, colores. De verdad, la palabra se almacena y la explicación es porque el área que procesa las palabras, el lenguaje, el área de Wernicke y de Broca, son áreas bien grandes en nuestro cerebro, ¿no? Abarcan yo creo que un 20 o 30% de nuestro cerebro. Entonces, todo el procesamiento del lenguaje tiene un gran peso y aparte se vincula con lo emocional, imagínense, ¿no? Entonces, las palabras tienen mucho peso. Hay veces que nos dicen palabras que nos hieren, pero según las dicen sin ofender.
Exactamente, entonces sí, hay que analizar a veces quién nos dice lo que nos dice, ¿no? ¿Por qué creen que muchas veces se recomienda que las personas acudan con un profesional? Porque tal vez el profesional les va a decir algo parecido a lo que les dice su familiar, pero el profesional representa una visión neutral. La persona es representa un vínculo emotivo. Entonces, sí vale la pena ir con una persona que sea neutral en los temas, ¿no? Por eso se recomienda siempre un tercero. Después de cada problema siempre habrá una nueva oportunidad. Qué bonito, Clara, que nos dices eso. Y en realidad sí, cada persona ve el elefante de diferente manera y diferente forma. Y ahora lo que no les dije, y todos tienen razón. Nadie está equivocado, todos tienen razón, ¿no? Entonces, a veces preguntémonos qué parte del problema estamos viendo, como el elefante. Yo creo que todos hacemos todas como seres humanos muy bien. Sí hay que frenar comentarios y sugerencias con todas, sí. Exacto, sí son casi todas. Creo que esas palabras son muy comunes, sobre todo cuando estás enojado es muy común decirle a la pareja, siempre hace, sí, opino lo mismo. Yo creo que es una muletilla que tenemos todos. Es que siempre, es que nunca, es que todo el tiempo. Pero ojo, usar esas palabras es una manera de reivindicar y darle peso a mi argumento. ¿Cuándo podremos decir, es que sabes qué? Las veces que a mí me ha tocado ver, como que se está repitiendo esto, ya no me siento cómoda. Mira, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? ¿Qué hacemos? Estoy de tu lado, somos el mismo equipo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos en esto? Ya es una perspectiva totalmente diferente. En lugar de enjuiciar y decir tú, ¿no? Esto es de dos. ¿Cómo te puedo ayudar? Dime. Es una visión diferente. Muchas gracias, me sirvió mucho. A mí me corrieron de mi trabajo. Lo siento mucho, Marisela, porque según me burlaba de mi jefa, le hacía muecas, la miraba muy feo y cuando me hablaba me miraba, era hacia el techo. En realidad, mi enfermedad, sí, claro, por la esclerosis múltiple, totalmente, Marisela. Entonces, aquí sí vale la pena tener siempre conocimiento, no prejuiciar, entender, ¿no? Por ejemplo, hay condiciones psicológicas que tienen que ver con algún comportamiento. Por ejemplo, las personas con autismo, con trastorno del espectro autista, llegan a tener comportamientos, se les llama comportamientos estereotipados, que pueden ser ciertos movimientos, muecas, ¿no? Algo extraño nos podría parecer, ¿no? A mí me ha tocado estar en la calle y ver personas que digo, yo creo que esa persona tiene un trastorno del espectro autista y los tienden a ver muy mal, los discrimina, ¿no? A veces se quedan mirando hacia algún lugar, a veces no tienen contacto visual, como que lo interpretan como desinterés y no, simplemente es una condición que a veces no entendemos, ¿no? Hay personas que no te pueden ver a los ojos o que se ponen muy nerviosos o que miran hacia un lado, son comportamientos típicos de alguna condición, estereotipados, pero hay que analizarlo antes de hacer una opinión. Ujú. Pero esto pues tampoco podemos saber todo, ¿no? Por eso yo cuando no sé algo prefiero decir, no, no quiero opinar, ¿no? No quiero porque no quiero también involucrarme en alguna situación, ¿no? Pero sí lo comprendo, Marisela. Siempre hay que pensar antes de realizar un comentario y dar una opinión. Muy bien. Pienso que si realizamos todas las distorsiones cognitivas a diario, pero no me había dado cuenta, tendré más cuidado con esto. Sí, se los digo, y para los demás y para ustedes mismos. Porque, ojo, también a veces las decimos para nosotros mismos y nos dañamos de alguna manera, ¿no? Siempre haces tal cual, tal o cual cosa. Contigo siempre es lo mismo. Me identifique mucho, sí, yo también, ¿no? Es que les digo que todos las usamos. Es que siempre, es que nunca, es que todo el tiempo, ¿no? Entonces, les digo, yo les llamo por un libro que leí hace tiempo, pero les llamo las palabras o las frases asesinas. Todas las distorsiones cognitivas las hago, choca las las hacemos todos. Sí, y hay más. Buenas noches a todos, gracias. Veo su plática, llegué tarde, tuve problemas con mi internet, no te preocupes, Ani. Yo soy la que yo soy de las que me busco quien me diga qué hacer y sé que estoy mal. Eso es de verdad, agradezco mucho sus ejercicios de honestidad. Creo que me pasa, a veces no puedo demostrar o no quiero dar a saber que estoy triste o preocupada. Esto es muy común. Que no estoy triste, preocupada. Lo que hago es mostrarme enojada. ¿Cómo se puede no actuar así? Muy bien. El Sven hizo una pregunta de oro. Cuando nosotros a veces no sabemos qué estado de ánimo tener, elegimos el enojo.
Y les voy a decir por qué. Porque el enojo es la emoción que por excelencia te permite tomar fuerza y poder. Para que una persona tome una decisión si está enojado, se muestra desde un mejor lugar, porque estoy enojado, porque estoy enojada, por eso tomo esta decisión. No, las decisiones no se toman con enojo. El enojo empodera, por supuesto, pero el mejor estado de ánimo para tomar una decisión es el estado de tranquilidad, porque ya no estoy ni subido de tono ni bajo. O sea, no estoy ni enojado, ni nostálgico, ni triste. Tranquilo, tranquilo. Si se toma una decisión con un estado de ánimo de enojo, lo más probable es que se vaya a revertir esa decisión o haya un arrepentimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, nos dice María, por eso me pareció muy valioso lo que dijiste, ¿no? Porque a veces no decimos nuestra opinión o nuestro estado de ánimo, más bien lo que hacemos es mostrarnos enojados como para sentir esa fuerza, pero les ven, me gustaría darles una sesión de enojo, porque es de las emociones, de verdad, es toda la neurofisiología que hay atrás del enojo, está bien interesante. Tengo ese problema de decir, yo ya lo viví, no quiero que pases por eso, por lo que yo pasé. Sí, podrías cambiarlo, María de los Ángeles, por, en mi experiencia, lo que a mí me tocó con los recursos que yo tenía en ese momento, tomé esta decisión. Pero, a ver, vamos a ver qué puedes hacer tú. Es que a veces no somos ni los mismos nosotros mismos. Si yo les dijera a ustedes ahorita, piensen en ustedes hace 10 o 15 años. Ok, tomaron decisiones. ¿Hay algunas decisiones que volverían a tomar? Algunos aquí me dirán sí, otros no. Hay de todo. Pero si hay decisiones que ustedes dicen, no, eso yo ya no lo volvería a hacer, significa que han crecido, han madurado, han evolucionado, han aprendido y está excelente. Que hoy en día ustedes puedan decir, si tuviera otra oportunidad, tal vez no tomaría esa decisión. Ok, eso habla de un crecimiento. Habla de un crecimiento y todos tenemos derecho a ese crecimiento, ¿no? Entonces, todos tenemos esa decisión que decimos, no, no la volvería a tomar, no volvería a hacer eso, ¿no? Y eso es sabiduría, esa es sabiduría, ¿no? Entonces, tengo ese problema de decir, ah, eso ya lo leí, sí, maestra, para la siguiente clase estaría bien la clase del enojo. Asesor, al tener encuentros con personas con distorsiones como nosotras, solo escuchar, la solo escucha será suficiente. Vale la pena si el vínculo lo permite y por ahí nos cachamos que estamos diciéndole a alguien o nos está diciendo y hay confianza, si vale la pena hacer un ejercicio de, oye, ¿sabes qué? Pues de repente he notado como ciertos comentarios, no me hacen sentir cómoda. ¿Tú crees que podríamos platicarlo, abordarlo? ¿Estás receptivo, receptiva? Si la persona dice no, ni le muevan, ya, está ahí. Si la persona dice, a ver, cuéntame más, fíjate que no lo había notado. Sí, fíjate que de repente a veces somos así, ¿no? Entonces, si pueden hacerlo, adelante, ¿no? Este sería un gran tema, ¿no? El otro día, esto yo se los contaré como persona, no como profesional. El otro día estaba con mi familia política y yo decía, ¿por qué a veces no, o sea, hacemos juegos y así, ¿no? Pero ¿por qué a veces no tomamos un momentito para platicar de temas emocionales, ¿no? Oye, fíjate que a mí me pasa esto, y no porque yo sea psicóloga, ¿no? En general, ¿no? ¿Por qué no a veces platicamos de este tipo pues de temas que pueden ser un poquito incómodos, ¿no? A veces como que desviamos la atención y sí está bien bonito divertirse y todo, pero a veces vale la pena abrir espacios en las familias también para hablar de, oigan, ¿saben qué? Como que veo que de repente somos bien negativos, miren qué nos está pasando, tal vez estamos un poquito afectados por las noticias, yo qué sé, ¿por qué nos sentimos así? ¿No? Hacer este tipo de actividades en familia, si alguno de ustedes tiene la oportunidad y se maneja bien y se hace un buen ejercicio bonito, algo de 10 o 15 minutos, no saben todas las ganancias que pueden tener. La gente se sincera, la gente deja sus celulares, así se los digo de entrada, y pone mucha atención, ¿no? Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad, hagan ese experimento en sus familias y empiecen a hablar así de, oiga, ¿no les parece que de repente somos un poquito así? Y vean qué opinan los demás. Si alguien dice, no, tú estás mal, ¿no? Adultocentrismo, o si alguien por ahí, ¿no? Se le salen sus distorsiones. Entonces, sí, a veces vale la pena platicar. Les digo mi frase, se las comparto con mucho cariño. Para tener relaciones saludables hay que tener
conversaciones incómodas, ¿no? Entonces, a veces incomoda, pero dicen, pero acomoda, ¿no? Los pensamientos. Hace 15 años tomé la decisión de casarme y aún con todo lo que nos ha tocado vivir, sí me volvería a casar. Ay, qué bonito, María Concepción, y con la misma persona. Se dice mucho, ¿no? En todo lo de psicología del amor, el matrimonio, la pareja es una decisión de cada día. No es una decisión que se toma un día, es de cada día porque es elegir a la misma persona aún en momentos de intranquilidad, aún en momentos de enojo. Y es muy bonito que nos lo compartas, María Concepción, y felicidades por esos años que llevas, porque es elegir a la misma persona aún con todas esas problemáticas, aún con todos los retos, habla de sabiduría porque es como una persona nueva cada día, ¿no? Es la misma persona en físico, pero emocionalmente va cambiando, ¿no? Entonces, por eso es una bonita decisión, ¿no? Elegirnos cada día, y no por el vínculo, por la sangre o por un papel, ¿no? Elegirnos de verdad. Muchas gracias, profesora. ¿Podría, por favor, compartirnos la liga hoy o mañana? Sí, claro que sí. La subo, se la subo el día de mañana. Yo desde la muerte de mi papá, yo no puedo llorar, siento tristeza, sentimiento, ira, enojo, dejé de cantar, ver las películas que a él le gustaban. Ahora desde que estoy estudiando en prepa ya puedo cantar. Ay, qué felicidad me da leer esto, Mariceli. Escuchar la música que le gustaba junto con las películas. Como yo siempre le he dicho, mi vida es un libro abierto. Si lo sabe Dios, que no lo sepa el mundo. Gracias, Marisela, por compartirnoslo. Puede ser complicado, yo lo sé, de verdad. Yo se los digo no desde mi experiencia como persona, sino como profesional. Manejo el dolor, trabajo con el dolor, no es mi herramienta en la mayoría de los casos, el dolor, la consternación, la frustración. Soy muy cuidadosa o intento ser muy cuidadosa con todos los temas de dolor, pero en la medida en la que pueda compartirles algo, ayudarles en algo, darles información, yo con todo gusto, ¿no? Gracias por lo que nos cuentas, Marisela. Muchas gracias por estos buenos consejos, profesora. Trataré de cambiar esas palabras por otras más asertivas. Muy bien, sí, en las buenas y en las mejores. Es entrar en debate, maestra, porque siempre se está a la defensiva. Exactamente, híjole, sí. Felicidades, Mari, por tu matrimonio. Oh, son uno entre mil. Qué bonito. Me gustó mucho la sesión y también le agradezco la información que compartió para mí. Sí, 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 adelante. Leí todos los comentarios. Si quieren seguir escribiendo, yo les decía, si quieren más información, si quieren hablar de una distorsión, si están atravesando por algo, con todo gusto, con toda confianza, mándenme un correíto, yo les leo, les contesto, intento pasarles información, pues no aburrida, de repente libros, ¿no? Porque se me pueden perder ahí entre tanta información. Les mando videos que lo pueden, se conectan los audífonos y lo escuchan mientras hacen otra cosa, ¿no? Entonces, si alguien quiere compartir lo que le ocurre, necesita apoyo con todo gusto. De hecho, ahorita que lo veo, esta es nuestra tercera reunión y es la última de este módulo, porque recuerden que en la semana 4 yo les comparto un recurso de apoyo. Ya no nos vemos porque ustedes se dedican la siguiente semana a su proyecto integrador y tienen muchas actividades. Entonces, pero si en esta semana o en la siguiente se sienten agobiados, no pueden, estresados, con toda confianza, mándenme un mensaje, les comparto técnicas, tengo mucha información, les digo que de libros, pero no quiero aburrirlos, ¿no? Yo les trato de pasar más videos o infografías, ¿no? Que es más bonito y aterriza un poco más. Entonces, además de cerrar esta información, les voy a dar las recomendaciones, ya saben, las de siempre. Revisen sus días para las actividades semanales, contestan el cuestionario de habilidades socioemocionales de esta semana 3. Ya saben, revisar los manuales para el uso responsable de la información. Ustedes bien saben lo de los puntajes negativos, deben de mantenerlos bajos. Si ustedes llegan a 400 puntos negativos, por ahí empieza a haber dificultades. A 800 no se diga y a 1200 hasta pueden recursar, ¿no? Módulos o incluso tener pues algunas consecuencias por ahí. Entonces, por favor, pongan mucha atención en los manuales de uso responsable de la información para que no acumulen tantos puntos negativos y vayan a tener dificultades en sus módulos, por favor. No olviden contestar las encuestas de opinión de esta semana. Si no contestan las encuestas de opinión, no pueden pasar a la siguiente semana, porque luego me escriben en semana 4 que no la pueden acceder, es porque no han contestado
encuestas de opinión y traten de enviar sus actividades en tiempo y forma de verdad. Yo sé que la luz, no se diga, ¿no? Cuando llueve, el internet, pero intenten por favor enviarlo, no en el último minuto, porque a veces la plataforma, yo qué sé, mándenlo, aunque sea 1 o 2 horas antes, ¿no? Yo sé que tienen muchas actividades, de verdad los comprendo, pero intenten, no mandarlo 1 o 2 minutos antes, porque se puede trabar la plataforma y ya pasó algo. Entonces, aquí tienen nuevamente mis datos. Haré un cierre también de esto, como ya no nos vemos en semana 4. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, apoyarlos. Ya algunos de ustedes los voy conociendo por ahí. Este es un cierre de esta semana. Obviamente la siguiente seguimos en contacto ahí en el mensajero para lo que gusten escribirme por correo, pero de verdad han sido un gran grupo, me animan, me gusta que me escriban, que me pidan información, ¿no? Entonces, y muchas gracias también por todo lo que han compartido aquí. Se necesita mucho valor y honestidad para hablar de cosas emocionales, por eso lo valoro mucho, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios. Les vuelvo a poner el link, ¿cierto? Por si alguien no pudo registrarse por ahí, que va llegando, regálenme un registro, por favor. También ha sido para mí un placer estar con ustedes. Espero que me toquen el siguiente em, módulo. Sí, 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 claro. Adelante, si gustan escribirme o incluso yo les mando información, pero si no está siendo suficiente, les mando también un directorio que tenemos de centros de lugares de apoyo telefónico o a distancia. Y es un directorio muy bueno y todos los números ahí, están actualizados. Nos dice: Clara, he vivido situaciones difíciles con mi pareja por su adicción al alcohol. Lo siento mucho, Clara, debe de ser muy complicada esta situación. Opté por tomar terapia, entendí que vivo con una persona enferma. La terapia me ayuda a entender y buscar soluciones cuando recae. Por ello decidí estudiar para destruir ese problema. Felicidades, Clara, de verdad. Yo les he dicho, el estudio es algo muy bonito, es algo muy interesante, es algo muy importante, pero no lo es todo. Lo tuyo fue cuido lo emocional y ahora me dedico a algo profesional. Eso está muy bien, ¿no? Y seguramente tienes algo laboral también, ¿no? Entonces, y laboral no me refiero a un trabajo, me refiero a actividades remuneradas o no remuneradas. Entonces, somos muchas cosas. Por eso les decía, ¿no? No es que el estudio sea todo o nada, por eso siempre les digo esta frase, ¿no? Ni lo es todo ni es nada. Es algo muy importante, pero hay muchas otras cosas importantes. Piensa en su vida como un arco iris y cada cosa importante tiene un color. Su arco iris no es blanco o negro. Su arco iris son muchas cosas y muchas tonalidades. Entonces, en la medida en la que seamos capaces de variar, de tener alternativas, eso es la salud mental. La salud mental es la capacidad que tenemos para, ante una problemática, tener un sinfín de alternativas que nos permitan llegar a una solución. Esa es la salud mental, alternativas, ¿no? Entonces, muchas gracias por lo que nos compartes, Clara. Gracias a todos, que tengan una muy bonita noche. Gracias por regalarme de su tiempo, gracias por escucharme. Sí, yo también espero tenerlos el siguiente módulo, espero que nos sigamos viendo. Si quieren por ahí que hable de un tema, me dijeron del enojo, ya ahorita lo anoté, del enojo sí, y cada emoción tiene una neurofisiología bien interesante de ver. Entonces, son un gran grupo. Gracias por toda su atención, por su tiempo. Seguimos en contacto esta semana y la siguiente semana. Mucho ánimo con su proyecto integrador para la siguiente semana. Cualquier duda o si no se sienten inspirados, si quieren una idea, escríbanme y les ayuda a inspirarse, ¿no? Para, pues a veces de estar tanto, leyendo lo mismo, a mí me pasa, se nos van las ideas. Si quieren inspiración o algo, yo con todo gusto les mando información, ¿no? Entonces, pues ha sido un gusto verlos ahorita, bueno, vernos ahorita, escucharnos. Mañana les mando la grabación y seguimos en contacto mañana viernes y toda la siguiente semana, ¿ok? Entonces, que tengan una bonita noche, les mando un abrazo, les comparto mañana el material y seguimos en comunicación. Nos vemos pronto, hasta luego. Voy a finalizar la sesión.